WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Ayer, en la conmemoración del aniversario 31 de la unificación alemana, Angela Merkel inició su salida de escena tras 16 años de liderar el país. Su mensaje claro y contundente al país, voy a citar un pedacito que me pareció fantástico de lo que dijo. Estén abiertos a los encuentros, sientan curiosidad el uno por el otro, cuéntense sus historias y toleren sus diferencias. Esta es la lección de 31 años de unidad alemana. Sin duda deja un legado importante no solo en su país, sino a la humanidad. Enfrentó retos importantes como la crisis, por mencionar algunos, ¿no? Como la crisis financiera del 2008, la crisis de la deuda que vino después, en el 2015 la crisis migratoria, desde luego la pandemia. A pesar de esto, su estilo sobrio, firme, calmado, logró mantener el propósito primordial de lograr prosperidad y mantener la unidad. Hoy damos una mirada a su legado y al nuevo gobierno que le sucederá, que será muy interesante conversar con esta maravillosa compañía que tengo en el día de hoy sobre las consecuencias de su mandato, cómo se verán esas consecuencias en el nuevo gobierno. Me acompañan para esta conversación los profesores Carlos Severino, que por fin está con nosotros tranquilo y contento, y Carlos, qué bueno que estás de vuelta. Gracias, Delvis, y saludo a toda la red de audiencia. Estoy muy agradecida de que hayas regresado. Bueno. El profesor Miguel Rivera está con nosotros a través de la línea telefónica. Buenos días, Miguel. Muy buenos días a todos y a todas. Y el amigo y colega Manolo Cos, que también está a través de la línea telefónica. Buenos días, Manolo. Saludos a mi compañero Carlos y Miguel, por supuesto. Muy bien, Saludos, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues vamos a empezar poniendo un poco en contexto y ahí voy a encargar se nos cayó alguna llamada, pero adelante, Carlos. Sí, saludos nuevamente, encantado de estar aquí una vez más, Delvis, y creo que nos convocas a un tema, sí, importante, que lamentablemente quizás no tiene el tratamiento y quizás la gente no logra captar la importancia que tiene un país como Alemania para el equilibrio mundial. Alemania, pese a que no es un país gigantesco, es un país con sobre 80 millones de habitantes, es una pieza clave para poder entender lo que ha sido, es y lo que será la Unión Europea. Y lo que haga Alemania pues desborda los procesos políticos, económicos en gran parte de la Unión Europea, y además Alemania tiene una economía muy sólida, una de las 5 primeras economías del mundo posiblemente, una economía dirigida fundamentalmente a la exportación de mercancías, es un gran productor de mercancías. La marca hecha en Alemania es una marca muy cotizada en el mundo entero, así que es un país que tiene unas connotaciones bien particulares. Incluso poco a poco, a través de estos últimos 30 años, Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial, específicamente hace como 30 años, como dije, pues ha ido nuevamente asumiendo unos roles que no se esperaba que asumiera, ¿no? Aventuras ha acompañado, conjunto con la OTAN, en aventuras importantes pues, militares en otras partes del mundo, cosa que ha traído internamente en el país mucha discusión. Angela Merkel es sin duda alguna una figura notoria, importante de la política alemana. Es la primera canciller, ¿verdad? La primera mujer a cargo del país, eso hay que destacarlo como algo importante, algo muy bueno. Sí, por tantos años además. Y además ella pues, entra en la tradición, porque es una tradición en Alemania desde la posguerra para acá, de cancillerías prolongadas, específicamente de su partido
CSU y CDU, que ya en varias ocasiones han tenido líderes que se han prolongado por mucho tiempo en el ejercicio del poder como canciller. Así que hay una tradición y ahora pues acaba de completar 16 años en el poder, que es un periodo largo, en el cual marcó, obviamente, 16 años se marca el país, se marca, y para muchos medios de comunicación pues la llamaban simplemente la mujer más poderosa del mundo por mucho tiempo. Pero como veremos en el programa, yo estoy seguro que veremos también los tonos agridulces, obviamente, porque en un momento como este también Europa se encuentra en una situación bien particular. La Unión Europea se encuentra, que estoy seguro que tanto con Manolo como con Miguel lo discutiremos a fondo. Miguel. Sí, bueno, yo creo que es interesante porque es el fin de una época, esto sin duda, ¿no? Pero yo creo que algo que va a caracterizar realmente, o que caracterizó la época Merkel, va a tener que ver con su estilo de manejo de gobernanza. Como decía Carlos, hay una tradición de cancillería por mucho tiempo, y realmente porque la sociedad alemana, si algo valora, es la estabilidad. El cambio a los alemanes no les sienta muy bien, y si la cosa está más o menos estable, es un poco lo que más aspira a esa sociedad, por lo menos en términos contemporáneos. Entonces yo creo que es importante en ese sentido el manejo de las crisis, porque ella supo de alguna forma poder manejar no solamente las crisis que sucedieron, sino realmente desarrollar a Alemania como el eje central de la Unión Europea. Y esto es importante tenerlo claro. Angela Merkel sube al poder en el año 2005 y apenas en el 2001 fue la unidad, 2001, 2002, 2003, no recuerdo muy bien, fue que va a comenzar el euro a circular en Europa. Es decir, básicamente ya fue responsable de lo que ha sido el desarrollo de la Unión Europea como una unidad económica al cargo dentro del espacio de Alemania. Y entonces en ese sentido, ¿verdad? Ella en cierta forma también va a ser responsable, podríamos decir, de lo que muchos han llamado el milagro alemán. Es decir, que han pasado miles de crisis, turbulencias globales, pero que Alemania ha seguido creciendo, ha seguido manteniendo un rol importante en su producción industrial, y aún en un contexto tan difícil como en la crisis del 2010-2008, que básicamente la economía alemana siguió creciendo relativamente sostenida, si bien a tasas mucho más inferiores. Y esto es bien importante porque a pesar de que Angela Merkel es una política de centro-derecha, es decir, eso es el Partido Demócrata Cristiano, es básicamente un partido de centro-derecha, interesantemente para el marco legal, marco político alemán, lo que vamos a encontrar es que ha habido una continuidad con la existencia del Estado de Bienestar alemán. Es decir, los partidos de centro-derecha en Alemania, a diferencia de otros países del mundo, van a reconocer la necesidad del Estado de Bienestar, y todavía no hubo grandes reformas en el frente del Estado de Bienestar en Alemania. Sí hubo entonces otros cambios en términos del sistema de pensiones y a un grado de flexibilidad laboral, que digo un grado porque para lo que tenemos en Puerto Rico y Estados Unidos, eso, lo que sucedió no sería nada, pero en un país como Alemania, que inclusive el derecho a tener consejos obreros en las fábricas es un derecho establecido en la Constitución, y donde los sindicatos sectoriales tienen una silla en la junta de directores de las grandes corporaciones transnacionales como BMW, Mercedes-Benz, y donde los organizadores sindicales en las fábricas los pagan las corporaciones, aunque los eligen los obreros. Pues imagínense, flexibilizar un poco el mercado laboral en un contexto donde el sindicalismo tiene todavía un grado importante de poder, pues obviamente resulta para el contexto alemán algo importante, si bien nuevamente para el contexto nuestro el sueño sería tener algo cercano a lo que todavía pasa ahí, aunque mucho menos que antes. Así que es interesante, porque yo creo que si algo nos va a denotar el periodo Merkel es ese elemento de la política como un proceso de continuidades y de rupturas, pero más que todo como un proceso de rupturas leves, orientadas al balance, orientadas a la continuidad en cierta forma y no a la ruptura radical. Así que en ese sentido, yo me atrevería a decir que dos características que pueden describir la gestión de Merkel va a ser continuidad y estabilidad. Y eso lo logró obviamente gracias a sus grandes destrezas políticas como diplomática y como negociadora.
Así que eso es algo muy particular, creo yo, de su estilo político, ¿no? Todo el mundo se reía en Alemania porque explotaba una crisis y en vez de correr a las cámaras, como hacen los políticos en Puerto Rico o en Estados Unidos, Angela Merkel desaparecía por una semana. Y nadie sabía nada de Angie, es como le dicen en Alemania. Nadie sabía nada de Angie porque ella estaba pensando atrás, bueno, ¿qué es lo que realmente vamos a hacer? Entonces no se trataba de hacer ruido, sino que realmente sistemáticamente presentar una propuesta diferente o tratar de presentar una estrategia de negociación de la crisis. Es importante recordar que Angela Merkel es una doctora en física nuclear, así que ella va a aproximar muchos de los problemas del país desde una perspectiva relativamente científica. Yo creo que hay cosas ahí particulares, yo estoy loco porque salgan sus memorias para leerlas, porque como una muchacha que en cierto momento fue parte de la dirigencia de la juventud comunista de lo que fue, ¿verdad?, la República Democrática Alemana, terminó siendo la canciller por un partido de centro derecha que más tiempo ha estado en el poder y la primera canciller del país. Así que es una figura sumamente interesante y bueno, seguiremos entonces discutiendo un poco más adelante con los colegas sobre eso. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con su personalidad también y su forma de pensar, su ser. Manolo, buenos días. Sí, coincidiendo con Carlos y con Miguel con todo lo relativo al fin de una era que se puede marcar con la próxima salida de Angela Merkel. Recuerden que todavía entramos en un periodo bastante complicado de negociaciones porque las elecciones no fueron totalmente claras en qué dirección se dirigirá Alemania. Y para ir adelantando, ¿no?, el triunfador el partido que ganó las elecciones, el Partido Socialdemócrata alemán y su candidato a canciller Olaf Scholz, lo que obtuvieron finalmente fue un 25.7% de los votos, mientras que CDU o la alianza CDU-CSU tuvo un 24.1%, de manera que lo que los separó fue bastante poco. Y los partidos bisagra, como que son los partidos que más o menos arbitrean el juego de la mayoría en el Parlamento alemán, pues son los que aparecen, son los que tienen la llave para decidir el rumbo que va a tomar el país. Pero es interesante que uno, leyendo sobre el candidato del Partido Socialdemócrata, que es triunfador, de nuevo repito, es el que se considera más merkeliano, por ponerle nombre, ¿no? Uh-huh. No es un hombre que se posiciona en el centro del centro, como le dicen aquí a los populares conservadores, y entonces es más parecido a Merkel que el propio candidato del partido del CDU, de manera que es interesante ver lo que decía Miguel, ¿no?, que los alemanes no son muy dados a dar cambios bruscos en la política, y si eso es una manera de afirmar lo que planteaba Miguel, es precisamente la elección de Scholz como un candidato de centro o lo que podríamos llamar la centroderecha dentro del Partido Socialdemócrata. De manera que se confirmaría la tesis de Miguel de que los alemanes no son muy dados a hacer cambios bruscos, y que lo que verá Alemania próximamente, en la próxima generación, no va a ser un golpe de timón muy grande con relación a lo que viene aconteciendo en los últimos 16 años que estuvo Merkel al frente. Uh-huh. Tenemos que hacer una pausa. Gracias, Manolo. Regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio.
A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. Escuche y todos los miércoles a las 5 de la tarde, Mundo Obrero. Entérate de todo lo que está aconteciendo en el país desde la perspectiva de la clase trabajadora. Mundo Obrero es el programa radial de la Unión General de Trabajadores, un sindicato comprometido con los mejores intereses de los trabajadores y el pueblo puertorriqueño. Entrevistas, noticias, comentarios y lo más importante, la voz de los trabajadores y trabajadoras que van transformando el país. Escucha Mundo Obrero los miércoles a las 5 de la tarde por esta emisora. También puedes seguirnos por Facebook Live. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sin tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora, WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Aquí con el programa. Delvis se fue un momentito a buscar un café, así que ya mismo regresa, así que continuamos con el programa donde estábamos. Yo quisiera seguir elaborando el tema que tanto Miguel como Manolo mencionaron, que es el tema de las elecciones en Alemania. Y sí, hubo un momento en las elecciones, en el proceso electoral, obviamente durante el proceso de la campaña, que parecía ser que el partido, gracias David, que parecía ser que el partido de los verdes, el partido ecologista principal en Alemania, iba a ganar las elecciones. Todas las encuestas lo daban con una candidata muy lúcida, una candidata muy particular, Annalena Baerbock, que logró cautivar la atención de la gente y parecía que si bien es cierto y segundo, sí que los alemanes, como decía Miguel, son muy dados a la estabilidad y así mismo fue que terminó siendo, pero hubo por un momento la impresión de que iba a haber una ruptura histórica con el bipartidismo alemán, y iba a venir al poder un nuevo partido que nunca había estado en el poder, como son los verdes. Además, eso pues hubiese traído un significado particular de la importancia que le están dando los alemanes, sobre todo la juventud alemana, al tema ambiental, al cambio climático, al tema de la energía, ¿verdad? Que es un tema acucioso, que ahora mismo en Europa hay grandes problemas y parece ser que se avecina una grave crisis energética a nivel internacional, al menos, ¿no? Pero es bien curioso, yo no sé cómo ustedes lo ven, pero yo en algún momento como que pensé que el estilo de la político alemán, que es muy, muy particular y muy especial y conserva todavía esa cierta pureza de los elementos de discusión, los elementos sustantivos, y se reduce bastante cosas que son superficiales, que son muy típicas de nuestro paisaje político acá. De cualquier bobería, pues se le da una connotación, y entonces eso puede desbancar un candidato. Se sube de tono. Se sube de tono, pero pasó eso ahora, ¿no? Yo creo que en alguna medida quizás uno puede intuir que hay cierto deterioro de ese estilo en la política alemana, porque fueron cosas que no eran sustantivas alrededor de Annalena Baerbock, la que se dice, ¿verdad?, por los observadores más acuciosos, de que fueron los que las responsabilizaron esos asuntos en la pérdida de su postura privilegiada en las elecciones. Yo creo que hay que hacer recordar a la audiencia que el que gane el SPD, el Partido Socialdemócrata, básicamente es, finalmente, como decía Miguel, esto es más de lo mismo, porque el SPD estaba ya en el poder. Había una gran coalición, entre el Partido Socialdemócrata y el Partido CDU, y ahora pues es algo así como diríamos aquí en Puerto Rico, un quítate tú para ponerme yo, ¿verdad?
Incluso hay personas que piensan que todavía hay posibilidad de una coalición, una gran coalición entre ambos partidos, pero ahora ya con el SPD como primera fuerza y el CDSU como la segunda fuerza. Así que uno no sabe, pero todo parece indicar que parece que va a ser una de estas coaliciones que le han llamado simpáticamente la coalición Jamaica o la coalición semáforo, ¿no? Parece ser que son, así que yo quería decir eso porque por los colores de la bandera de Jamaica y por el semáforo, tanto los liberales, como mencionaba Manolo, como el tema de los verdes, que no lograron la votación que se esperaba. El pronóstico era 25% por ahí en algún momento, ganando las elecciones, pero obtuvieron un sólido 15% y es un crecimiento bastante grande. Pero no hay duda que el gran perdedor, a mí me parece que el gran perdedor, el problema en términos matemáticos, en términos aritméticos, ha sido el partido, de hecho, sabe paso, el partido de Merkel, que perdió casi 9%, de su resultado en las elecciones de 2017. Miguel. Es importante señalar, ¿verdad? Yo creo que lo que queda claro es que hay una base de continuidad. Schulz básicamente fue parte del equipo financiero de la coalición pasada con el CDU. O sea que básicamente no esperemos grandes cambios en la política económica alemana. La centroizquierda históricamente se va a asociar o va a tener posiciones un poco más, digamos, menos conservadoras en términos de hechos vinculados a la migración. Así que eso puede ser que genere un poco de cambio en términos de la discursividad, no de la política pública en sí misma. Yo creo que la política pública va a ser de continuidad también en ese tema, donde quizás pueda haber unos cambios menores. Yo creo que puede ser en la política ambiental. Yo creo que eso ahí puede ser que se logren acuerdos, porque hay cierto, digamos, consenso general en la sociedad y las fuerzas políticas alemanas en cómo empezar a moverse en cierta dirección, pero es importante recordar que Alemania básicamente es un país de base industrial, es decir, los alemanes manufacturan cosas, y eso es muy importante, ¿verdad? Porque ese es el corazón económico del país, y básicamente el tema del cambio climático ataja básicamente a la incorporación de nuevas tecnologías, lo que obviamente en el caso alemán puede desarrollarse una política industrial orientada, obviamente, a que la industria empiece ya después de cierto nivel a generarse con energías sustentables, o lo que se está discutiendo, que ya tan cercano como unos cuantos años, todos los autos del país corran básicamente de forma eléctrica, que nuevamente eso trae todo un conjunto nuevo de problemas, porque es importante recordar que el litio que se utiliza para producir esas baterías que supuestamente van a resolver el problema ambiental solamente tienen base en 3 o 4 países, y lo que va a generar es posiblemente una futura escasez del mismo problema, y nuevamente la extracción minera de este recurso no es la más saludable del planeta, pero obviamente son políticas bajo el techo, y quizás algún tipo de política social diferente a la que planteó el gobierno de Merkel, para satisfacer obviamente el sector sindical, que todavía, como mencioné, tiene un cierto grado de importancia y tiene también un cierto grado de influencia dentro del Partido Socialdemócrata. Y por ejemplo, una política que me puedo imaginar fue básicamente los impuestos el impuesto a las pensiones, ¿no? En Alemania, después de ciertos años, a unos 5 años atrás, se empezaron a imponer a cobrar impuestos sobre las pensiones, ¿no? Es decir, las personas pagaron impuestos durante trabajaron y después empiezan a pagar impuestos nuevamente ahora. Así que yo creo que eso, por ejemplo, es un impuesto bien impopular, así que es muy posible que eso sea una de las cosas que se van a cortar, o que los demócratas pueden atajar para tratar de ganar ciertas credenciales progresistas, y digo ganar nuevamente ciertas credenciales progresistas, porque una de las razones por la que el CDU estuvo tantos años en el gobierno, y por el gran éxito básicamente de Angela Merkel, fue porque básicamente los socialdemócratas fueron realmente los primeros portadores de las reformas neoliberales en la Alemania. Entonces, en ese sentido, jugaron un papel similar al papel que jugó el nuevo laborismo bajo Tony Blair en el Reino Unido. Y entonces, en ese sentido, ¿verdad?, va a ser interesante, si bien Schulz es un candidato de continuidad, eso no está en duda, al mismo tiempo tiene que separarse
o crear, digamos, un brand, ¿verdad? Una imagen política un poco diferenciada, no solamente para satisfacer este 25% del electorado que votó por él, sino también para satisfacer este otro 15, 16, 17% del Partido Verde, que sin duda van a ser los principales socios de su coalición. Así que eso es importante tenerlo claro, porque yo creo que ahora es que empieza el juego político, y a mí lo más que me interesa ver no es solamente los elementos de continuidad, que yo creo que eso están claros. A mí realmente lo más interesante que me va a parecer es cuáles van a ser los elementos de cambio, de diferencia, cómo realmente los socialdemócratas en este contexto se van a presentar de una forma diferente al Partido Social Cristiano, Demócrata Cristiano. Seguro, ¿no? Y que de hecho todos estos retos que enfrenta el mundo entero con el asunto de la energía, de la política ambiental y todo eso, eso va a dirigir muchos rumbos, eso va a llevar a moverse en ciertas direcciones muy específicas. Manolo. Sí, hay que mirar porque, como dice Miguel, la parte interesante empieza ahora. Cómo se van a dar las negociaciones para poder armar una mayoría en el Parlamento Federal, que es quien elige al canciller o la canciller en Alemania. No es un voto directo, es un voto parlamentario. De manera que hay que buscar los votos, y en la búsqueda de votos es cuando se empiezan a negociar los proyectos políticos, ¿verdad?, que se quieran implantar. Hay que prender la luz verde, porque los verdes de 2021 no son los verdes originales. Es un partido que ha ido derivando hacia las políticas neoliberales, y aunque mantiene su posición de defensa de la ecología y de los proyectos antinucleares, etcétera, de energía nuclear, etcétera, es un partido que ha ido derivando en la medida que ha ido participando, porque ellos han sido partícipes del gobierno tanto a nivel federal como a niveles estatales y de ciudades y municipios. Es un partido, o sea, con su 15% que acaba de inaugurar, pero por eso yo hablaba de esos partidos bisagras, como el propio partido de los liberales, el Partido Libre Deutsche Partei, que también ha administrado también muchas veces entre los socialdemócratas y los socialcristianos. Esos partidos, esos terceros partidos en Alemania, por ejemplo, los liberales por tradición tuvieron la Cancillería, o sea, el Ministerio de Exteriores casi lo tenían ellos reservado, porque ganaran socialdemócratas o socialcristianos, ellos se iban, conformaban la mayoría y ocupaban ministerios importantes dentro de esos gobiernos, de manera de que ahora es que se va a mirar cómo el rumbo que va a tomar el país. Yo creo que al ser de hecho, yo hasta ahora, el Partido Social Cristiano ha dicho que que admite que llegó segundo por un pelo, pero que también puede informar al gobierno. De manera que el triunfo, ellos no le han adjudicado ese poder todavía a los socialdemócratas, ¿no? Los socialcristianos todavía están hablando de que ellos están en conversaciones con los otros partidos que puedan formar una nueva mayoría en el Parlamento Federal. Así que cuare, porque estos no se han dado por los vencidos. Seguro, y es por eso que ella les recuerda, estén abiertos a los encuentros y toleren las diferencias. Exacto. Esto no se ha resuelto, y aquí tienen probablemente lo que ellos han anunciado es que su objetivo es formar gobierno antes de Navidades. O sea que nos esperan, o a los alemanes por lo menos les esperan 2 o 3 meses de negociaciones fuertes, que es muy temprano anticipar cómo el color de esa bandera, ¿no? Si de jamaiquina, si de semáforo. Tengo que hacer una pausa. Regresamos de inmediato. Gracias, Manolo. No se retire. En breve regresamos con más de
Delvis Grisel y compañía. Me veo como mi hermana de 11 años. Papi, al principio me gustó llegar a ser el más alto del salón, pero ahora algunos niños me están molestando. Si su hija es menor de 8 años y nota cambios físicos inesperados como el desarrollo de senos o vello púbico en las axilas, quizá la pubertad está llegando antes de tiempo. Si su hijo tiene 9 años o menos y ha notado cambios físicos como vello facial, púbico o en las axilas, quizás es hora de visitar a su médico. La pubertad puede empezar entre los 8 a 13 años en niñas y entre 9 a 14 años en niños. Los cambios físicos muy temprano pueden ser señales de pubertad precoz y desarrollarse demasiado rápido no es demasiado bueno. Hable con su pediatra o médico primario y visite pubertadmuypronta.com, auspiciado por AbbVie. Si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa. Desde el típico café con leche, el exclusivo Fresh Vanilla o nuestro exquisito chocolate caliente. Nescafé Solutions, sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos. Para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787-731-4551 de Swear Corporation. Los recientes desastres naturales y el COVID-19 han devastado a nuestra gente. Muchos hemos perdido empleos, hogares y seres queridos. Si eres un adulto mayor LGBT y sufres de depresión, ansiedad o pensamientos suicidas, no estás solo. No estás sola. Hablar es el primer paso para sentirte mejor. Exprésate, Puerto Rico. Podemos ayudarte. Llama a Sage Puerto Rico, Centro Comunitario LGBT para el adulto mayor, al 787-940-8851 o visita wavesahead.org. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Bueno, el hombre ya se tomó un cafecito que yo le traje ahí porque yo no sé hoy. Cortesía de la anfitriona. Esto no es la diferencia de estar aquí y estar como los compañeros. Mira, Miguel y Manolo echándole fiel. No, pero ellos tienen su café en su casa que también vale mucho, ¿verdad? Mira, ahora quiere curarse en salud, Miguel. ¿Tú te das cuenta? ¿Qué se va a hacer? Pues adelante, Carlos. Sí, yo quería, o sea, de lo que estaba conversando tanto últimamente Manolo como Miguel se desprende, y yo quería recalcarlo para que la gente que nos escucha pues puedan entender bien que en Alemania en las elecciones podría ser que teóricamente que una persona por la cual no votó la mayoría de las personas sea el jefe del gobierno, el canciller o la canciller. Eso puede ser porque el sistema parlamentario que impera en el país pues se vota por cada unidad y finalmente el grupo que logra 50 más 1, que pueda en esas negociaciones agregar 50 más 1 de los votos emitidos o de los asientos electos en el Bundestag, pues, que es el Parlamento alemán, pues es la que constituye. Así que, teóricamente, en esta circunstancia, donde tanto el CDU como CDU-CSU, como el SPD, obtuvieron básicamente, yo creo que hasta podríamos decir que es ligeramente un empate lo que hay allí, ¿no? Realmente no es una victoria amplia que logró el SPD, a pesar de que tuvo una remontada grande desde su última vez que estuvo en las elecciones, de más de 5%. Pero básicamente el resultado es casi empate, y eso nos da la posibilidad de que pueda surgir nuevamente esta coalición. Pero yo quisiera también regresar al tema del balance, más allá de la cuestión electoral, el balance de Merkel, ¿no? Porque creo que he leído algunos artículos que tratan un poco de hacer algunas hipérboles, ¿verdad? De su balance. Yo creo que es indiscutible que una persona que está 16 años en el poder, pues obviamente algo positivo estaba haciendo. Pero también no hay duda de que hubo muchos problemas grandes, particularmente problemas que desbordan la propia Alemania y que ha conducido a especie de una crisis en ciernes dentro de la Unión Europea. Miguel decía con toda razón que
el sistema pues, alemán, a pesar de que ha sido 16 años de gobernanza hacia la derecha, pues ha logrado de una forma muy interesante sostener unos principios importantes del Estado benefactor, de la importancia que tienen los sindicatos en la vida alemana, que es muy fuerte. El sindicalismo sigue siendo algo muy, muy fuerte. Pero sin embargo, al exterior, ¿no? Al exterior de Alemania, la imposición de políticas neoliberales ha sido altamente criticada. En Grecia, ha sido criticada en España y en otros países, en Italia. El sur de Europa ha criticado muchísimo a Merkel como una política perversa, una política que lo ha sumido en la pobreza y que no ha logrado establecer una política de balance social con respecto a las deudas y a las quiebras. Así que eso es un elemento muy interesante que me parece a mí que queda subyacente en la gestión de Merkel, y sobre todo también queda otro elemento grande que se discutió mucho y que cada vez que surge alguna campaña militar internacional en la que participan los alemanes vuelve a ser discutida a nivel del tema geopolítico, ¿verdad? Hay que decir que hasta hace poco tiempo el ejército alemán, el Bundeswehr, no participaba en ningún tipo de actividad fuera de su territorio. Fue relativamente hace poco, en los 90, que el ejército alemán tuvo la primera aventura en Yugoslavia, en la crisis de Yugoslavia, y luego consecuentemente hemos visto que el ejército alemán ha ido participando, y eso crea mucho nerviosismo, ¿no? Porque obviamente está el asunto del pasado, la Segunda Guerra, el fascismo, ¿no? Entonces siempre está por ahí subyacente el tema de que, bueno, vendrá el crecimiento, claro, es un sello y una preocupación que tiene mucha gente por el tema de qué va a pasar si los alemanes continúan participando en aventuras militares como esta. Recientemente pues estuvieron también regresando de 20 años en Afganistán. Así que se ha ido incrementando la participación y se ha ido normalizando internacionalmente la participación del Bundeswehr en muchos conflictos, ¿no? que ha habido. Yo creo que eso también es parte de la discusión, y por supuesto un tercer punto importante, sin duda alguna, es el tema de el debilitamiento mismo propio de la Unión Europea. La Unión Europea y Alemania pues es pieza clave en esa arquitectura y en el sostenimiento de esa arquitectura de la Unión Europea. Y la Unión Europea luce perdida en el espacio. Luce que ha perdido capacidad de incidencia en el mundo respecto a los grandes países hegemónicos como Rusia, como China, como Estados Unidos, y ha quedado en la gestión de Merkel, ha quedado como un apéndice más que ha sido muchas veces obligado a asumir un rol medio vasallo respecto a los Estados Unidos, siendo un país poderoso y siendo un conglomerado de países poderosos que pudieran haber tenido un ejercicio más independiente en el marco internacional y en el mundo entero para abonar a crear un mundo más estable. Pero eso no se ha visto así. Y se ha visto sobre todo con el tema energético, la tensión que hubo en Alemania con respecto a Estados Unidos con el proyecto Nord Stream 2, ¿verdad? Que fue una cosa muy luchada. De hecho, todavía está por ahí el fantasma de una posibilidad que sería una locura, que Estados Unidos le aplique sanciones a Alemania por comprar el gas ruso. Así que no queda claro todavía bien cuál es la posición ni de Alemania ni de la Unión Europea con respecto a lo que son los euroescépticos en el país, a lo que es el debilitamiento de la Unión Europea y la contribución que puede hacer la Unión Europea a un paisaje político internacional de mayor estabilidad en el mundo. Es como el hijo del medio. Correcto. Es como el hijo del medio. Miguel. ¿Miguel está ahí? Sí, coincido completamente con lo que dice Carlos, ¿verdad? Es importante recordar que fue Alemania precisamente. Es importante primero que nada recordar que el Banco Central Europeo básicamente se encuentra en Frankfurt y básicamente se transformó. El Banco Central Europeo es básicamente lo que es el Banco Central alemán. En el sentido, la influencia en términos de la política monetaria y la política fiscal es muy alta. Es importante, yo me atrevería a decir, ¿verdad? Muchos estudiosos del tema hablan de que llaman a Alemania el hegemón renuente.
queriendo decir básicamente que sin duda alguna es la potencia hegemónica dentro de Europa, dentro de la Unión Europea, pero que siempre está con un pie adentro y con un pie afuera, precisamente por todo lo que hablaba a Carlos, ¿verdad? Por la historia que existe de la influencia y el rol de Alemania básicamente en el siglo XX en la política europea, que no solamente fueron 2 guerras mundiales, sino también el experimento de la DDR. Entonces, pues obviamente, y lo que vino con el juego de la Guerra Fría a través de todo eso. Así que es importante ver ese papel, ¿verdad? Que es un papel de renuncia de ser política exterior, como dice, que ofrezca de liderato alternativo, pero al mismo tiempo yo creo que lo que pasa es que la prioridad alemana siempre es la política doméstica, y que básicamente los alemanes, algo que ha mostrado Merkel, a pesar de su discurso relativamente europeísta y hasta podríamos decir hasta un poco cosmopolita, ¿verdad? Por la cantidad, el millón de migrantes que admitió al país en el año 2016, básicamente es una política de orientación casi siempre nacional. La pregunta siempre es qué es lo que le conviene a Alemania a largo plazo y no qué le conviene a Grecia, a España o a Italia. En ese sentido, ¿verdad? Yo creo que Alemania no ha podido trascender sus intereses económicos corporativos para transformarse en el representante general de los intereses y de la voluntad de ese proyecto europeo. Habrá que ver si los socialdemócratas logran algo más en esa dirección. Es importante recordar también, aunando lo que decía Carlos, que Alemania es uno de los principales exportadores de armas en el mundo y de equipo militar. Así que también es importante recordar, ¿verdad?, que toda esa garantía de los derechos sociales a nivel del país ha sido a cuesta, en muchos casos, de promover guerra y de financiar ejércitos en otros países, ha sido a cuestas en gran medida de imponer presupuestos fiscales de cero déficit en el sur de Europa, ha sido a cuestas de básicamente mantener una balanza comercial positiva, no solamente con sus vecinos europeos, sino con el resto del mundo. Significa eso que Alemania vende más de lo que compra a esos países en términos económicos, y al mismo tiempo eso está sucediendo en un país que es rico, no solamente porque tiene una economía productiva, sino cuando digo rico es que tiene un Estado que es rico, en el sentido de que no solamente el Estado alemán genera muchísimos impuestos y los recauda, sino cada vez tiene enormes cantidades de reservas y de superávit fiscales inclusive por muchos años. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, esta es un poco la otra cara de la política Merkel, que podríamos decir que responde bastante a lo que es una escuela de pensamiento precisamente alemana, que es lo que se llama los ordoliberales, ¿no? Esa idea de libre mercado con fuerte intervención estatal en ciertas áreas y cierto componente importante institucional, pero promoviendo políticas orientadas a promover la libertad de mercado y la facilidad del comercio. Así que eso es importante tener claro, que si bien es cierto que Merkel logró cierto grado de estabilidad, si bien es cierto que se pudo reproducir una parte importante de los derechos sociales que existían en la Alemania de la posguerra, es bien importante asumir otros factores que son igual de negativos que se vieron bajo Merkel. Por ejemplo, el aumento en la pobreza de los pensionados, es decir, los pensionados alemanes hoy viven cada vez más empobrecidos y viven en situaciones sumamente precarias. El aumento de la desigualdad en el país, sí, es un factor bien importante. Los alemanes tienden a eso, tendría a ser una sociedad relativamente igualitaria, en el sentido de que hay una política corporativista del Estado para promover cierta estabilidad. Los alemanes tienen muy claro lo que pasó en el fascismo. Hay muchas interpretaciones, ¿verdad?, pero ahí está bien claro que eso es el factor económico fue importante. Y yo creo que había una política relativamente aceptada de hasta los años 2000, de que esa continuidad del Estado de bienestar tenía que continuar, y esa sociedad, ese capitalismo más o menos regulado tenía que seguir continuando. Eso en los últimos 15 años se ha abandonado, y hoy en día básicamente Alemania está más desigual que lo que ha sido en los últimos 40 años. Así que es importante que también ha habido reformas neoliberales en Alemania y aumento sostenido de la desigualdad, y que esta desigualdad no está solamente orientada dentro de las problemáticas de los migrantes.
1 millón de migrantes entraron en el 2016. Es importante recordar que Alemania tiene 80 millones de personas, o sea que realmente proporcionalmente ese flujo de personas no tiene la capacidad de mover la balanza radicalmente de la tasa de desigualdad. Es decir, básicamente esto es sostenido a un elemento de expansión de la precariedad laboral dentro del sistema alemán, que nuevamente lo que en Alemania se llama precariedad laboral, ya quisiéramos nosotros en Puerto Rico en los estados tener, ¿no? Porque un mesero o una mesera en Alemania gana 13 euros la hora. Un poco para que tengan la idea, y si alguien ha visitado Alemania alguna vez recientemente, pues saben que la canasta básica de comida es relativamente, los alimentos en Alemania son sumamente económicos, y las personas de menos ingresos reciben subsidios a la renta. Es decir, ¿sabes? El Estado más o menos cubre que la gente pueda vivir por encima un nivel, lo que se llama un living wage, ¿verdad? Un nivel de vida aceptable. Pero eso no significa que no ha habido un aumento sostenible de la desigualdad, de la precariedad laboral y pequeñas reformas negativas al estado de bienestar. Así que es importante recordar que si bien Merkel fue una candidata de continuidad, es importante también señalar que hubieron reformas y políticas importantes en Alemania que han debilitado ese estado social de la posguerra, y yo creo que nuevamente lo interesante va a ser que alguna fuerza política en Alemania tiene el coraje de volver a impulsar en cierto grado el restablecimiento de cierto balance en las fuerzas sociales en esas fuerzas sociales del país, interesantemente que no venga de los grupos de ultraderecha o de ultraizquierda. Es importante también, un punto que nos ha mencionado, que hemos hablado hoy, es que la primera vez en mucho tiempo que el partido de izquierda, que es básicamente los antiguos comunistas, básicamente quedan menos de un 5%, es decir, eso hace mucho tiempo no ha pasado, yo creo que nunca había pasado. Miguel, tengo que pausar. Perdóname. Y los partidos de ultraderecha básicamente también se vieron debilitados, así que en ese sentido hay un cambio, un movimiento siempre hacia el centro en esta última elección. Y lo que pasa es que esos ciertos cambios que se ven, no se ven todavía. Como el dicho dice, eso no se queda ahí, eso se hincha. Exacto. Tengo que pausar, regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Acompáñame a investigar todo lo que nos importa, lo que nos preocupa y lo que queremos como puertorriqueños, con una perspectiva distinta y honesta desde el punto de vista de una mujer del mundo de las comunicaciones y el periodismo. Si quieres enterarte primero, sintoniza de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Blanco y Negro con Sandra. Te espero. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. El show de la mañana con Guillermo Río Sánchez. La mejor manera de comenzar tu día. Música, noticias, deportes, farándula, tránsito y más. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. El show de la mañana, un programa variado y ameno con la animación del inigualable Guillermo Río Sánchez. Por WIAC 740. Best of Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5. Las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en Final Marginal de La Goya, frente al Expreso 22, entrando por Roger Electric, calle Alan Mejía Final, en Bayamón. Para información y detalles, 787-620-9898. Esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso. Manolo, voy contigo. Pues para seguir por donde iba Miguel, hay dos formaciones que, bueno, primero, es correcto, o sea, tampoco era Santa Angie. Exacto. Fuera de España, o sea, lo que es en Grecia, Italia, España, Portugal, los países del sur, incluso del resto de la Unión Europea, que como bien dice Miguel, o sea, Alemania es la locomotora
de la Unión Europea y de la llamada Troika, que es la que vamos a hacer un paralelo con la Junta de Control Fiscal de Europa, que es el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Europeo y Banco Mundial, que le llaman llamada la Troika porque son los que administran el presupuesto y le permiten y le controlan el presupuesto a países como Grecia, España, o que permiten que se rescate a los bancos y no se rescate a la gente. Eso también va en el maletín de Angela Merkel también. Entonces, pasando a lo que mencionaba Miguel, la ultraderecha alemana bajó su representación en el Parlamento Federal, lo que es una buena noticia. No es que se descalabró, sino bajó a un 10%. Y la izquierda, que es una alianza de Linke, que es la izquierda, es una alianza en lo que fueron los comunistas, el Partido Comunista, que no se llama Partido Comunista, se llama Partido Socialista Unificado, porque precisamente es un proceso parecido al que ocurrió ahora. La izquierda del partido, la izquierda del Partido Socialdemócrata se retiró y junto al PSU formaron Die Linke, que es la izquierda, que es que aunque cargan el mote del antiguo Partido Socialista Unificado o Comunista de Alemania del Este, realmente son partidos antiestalinistas que se desvincula de la gestión, de la peor gestión, digamos, de lo que se hizo en la RDA. E incluso su principal, como digo, líder, es un líder histórico que fue abogado de derechos humanos en la RDA. ¿Verdad? Gregor Gysi. Ellos, aunque no pudieron entrar directamente por el 5%, que es el mínimo para entrar, tener representación en el Parlamento Federal, al elegir 3 parlamentarios directos, o sea, lo que aquí la equivalencia sería los representantes o senadores por acumulación o por representación de un territorio, pues al colar 3 representantes por territorio van a estar representados como grupo en el Parlamento Federal, que es importante también porque como bien mencionan ustedes, la Alemania es federal, y entonces se dan fenómenos diversos políticamente y de proyectos que cambian de estado en estado y de región en región. Por ejemplo, en esas mismas elecciones que recién se celebraron en Alemania, en Berlín se celebró un referéndum para expropiar casi 250,000 de viviendas a las grandes inmobiliarias que controlan y especulan con los alquileres y las ventas y en Berlín se sufre, hay una crisis de inmobiliaria en términos de acceso a una vivienda digna y a precio razonable, ¿verdad? A precio popular. Pues en ese referéndum ganó la posición del sí con un 56%, 56,5%, lo que refleja la actitud también, ¿no?, de los berlineses, que tienen su propio estado, ¿no?, una ciudad-estado, y donde, por ejemplo, a la izquierda en Berlín saca el 15% de los votos, que incluso bajaron de lo que antes han demostrado. Por eso las políticas próximas se verán distintas tonalidades, vamos por así decirlo, dependiendo de la región alemana. Carlos, me quedan 2 minutos. Sí, yo creo que es importante eso también, esa misma línea que está interesantísima, que trae Manolo. Hay que destacar
que Alemania sigue siendo todavía un país profundamente dividido. Todavía el muro de Berlín, todavía el muro sigue estando allí. Basta decir que el 85% del Producto Interno Bruto del país se produce en Alemania Occidental y apenas el 15% en Alemania Oriental. Las votaciones, se vota distinto en Alemania Oriental, aunque ciertamente, como se decía en términos generales, Die Linke y el AFP pues, tuvieron un resultado modesto, ¿verdad? Pero en Alemania Oriental son las grandes fuerzas que hay que tomar en consideración en esa parte de Alemania, en muchos países alemanes. Se le llama países en Alemania a los distritos o a las regiones. Así que vemos que el resultado del 5% que decía Manolo de Die Linke, de la izquierda, en todo el país, hay que también resaltar que fue mucho más alto en Alemania Oriental. Todavía sigue siendo un partido de gran importancia, como es el partido del socialismo democrático, según se llamó, dirigido por una persona muy sagaz como Gregor Gysi. Pero curiosamente se dan esos dos extremos en la Alemania Oriental. Tanto hay una votación significativa hacia la izquierda, y a la misma vez una votación significativa también de Alternativa por Alemania, que es el partido de extrema derecha con tendencia fascista, ¿no? Es bien interesante lo que está pasando, porque todavía esas fronteras no se han desdibujado del país. Miguel, tengo un minuto. Nuevamente, más allá de esa frontera entre Alemania Oriental y Alemania Occidental, está, además de eso, para añadir complejidad, básicamente las diferencias regionales históricas de Alemania entre el norte, el centro, el este, y otras regiones del país. Los bávaros son un mundo, la gente del norte el norte del Rin es otro asunto, en el norte básicamente son Fischkapor, eso es otro mundo, y la gente del centro es otra cosa. Así que a pesar de todas esas divisiones, también están los elementos de las divisiones entre las regiones. Así que sería interesante en otro momento hacer ese análisis regional, que yo creo que nos daría mucho más luz, inclusive porque realmente los estados en Alemania son casi países en términos prácticos, que tienen su propia autonomía legislativa y de implementación. Definitivamente hablar sobre Alemania es fascinante. Tenemos que regresar sobre Alemania en algún momento. Bueno, se me ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a Manolo, a Miguel y sobre todo a Carlos, que está aquí, ¿verdad? Que se tomó su cafecito. Saludo especial para nuestro rector. ¿Qué dijiste? Saludo especial para nuestro rector. Para nuestro rector, exactamente. Que lo celebramos. Muchas felicidades. Gracias a ustedes por el apoyo siempre, a tanta gente. Seguro que sí. Estamos bien, pero que bien felices de tenerte de vuelta sin preocupaciones aquí. Bueno, amigos, se nos ha terminado el tiempo por hoy y regresamos mañana. Muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz.